el link para que por favor diligencien la asistencia. Entonces lo voy a colocar aquí en el chat. Y por favor, diligencian la asistencia. Esta asistencia, como es un formulario, veníamos en el ambiente firmando la asistencia. Sin embargo, las personas que diligencien esta asistencia, pues va a ser, digamos, de la misma forma verificada en el ambiente de formación. Entonces, para que por favor diligencien la asistencia y en el ambiente de formación, pues firmamos esa lista de asistencia. Esto para los procesos de deserción que vienen, digamos que se pretende realizar un mayor seguimiento a la asistencia a las diferentes sesiones, tanto virtuales como presenciales. Bien, voy a compartir mi pantalla. Y vamos a realizar la sesión del día de hoy. Entonces, con el permiso de ustedes, voy aquí a habilitar la herramienta para poder rayar la pantalla. Listo. Ahora sí. Bien. El día de hoy vamos a trabajar lo que son válvulas proporcionales, pero como es una sesión virtual, vamos a realizar la sesión por medio del software que manejamos en el ambiente de formación. Entonces, para ello, vamos a trabajar con el FluidSim, el FluidSim 4.5 de neumática. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios de simulación de esas válvulas proporcionales. Entonces, pues yo voy a aquí abrir lo que es... voy a abrir Festo Didáctica aquí y voy a abrir el FluidSim Neumática 4.5, que este es el software que tenemos en el ambiente de formación. Y voy a mostrarle lo que son válvulas proporcionales. Se trabajan en sistemas neumáticos y sistemas hidráulicos, como la válvula proporcional que estamos viendo en la máquina de filtración. Es una válvula proporcional neumática. Voy a explicarlo en el FluidSim neumático y sin embargo, pues vamos a verlo también en el FluidSim hidráulico. Bien, voy a abrir aquí un archivo nuevo y vamos a ver esos componentes de la válvula proporcional. Entonces, hay que tener en cuenta que vamos a trabajar con componentes eléctricos para el diagrama eléctrico de la válvula proporcional, y vamos a trabajar con elementos neumáticos como tal para desarrollar el circuito neumático de alimentación
de esa válvula proporcional. Entonces, como primera medida, vamos a ver, voy a abrir aquí el espacio de neumática y vamos a ver aquí dentro de el espacio de válvulas, digamos que ustedes en la parte de electroneumática están trabajando con todo este tipo de válvulas, válvulas de cierre, válvulas de vías, ¿sí? Trabajamos también con válvulas de presión, pero digamos que algo que también se trabaja son lo que son válvulas continuas, son estas válvulas de acá. Esta válvula continua es una válvula que llamamos proporcional, porque ella cambia en proporción al valor del voltaje de entrada, pues esto ya lo vimos en el ambiente de formación, pero digamos que en este FluidSync, o en esta versión de FluidSync, tenemos una válvula proporcional diferente a la que tenemos en la máquina MPSPA de filtración. En este caso, vamos a trabajar con la válvula proporcional 5.3, ¿sí? Que está dispuesta como tal para trabajar válvulas continuas en FluidSync. Esta válvula es la única válvula proporcional que tiene FluidSync aquí neumática. Digamos que estamos acostumbrados a trabajar en la válvula 5.2, ¿sí? Esta parte de la vía, de las vías, ¿sí? De la parte central de esta válvula, es una válvula de bloqueo. Esta válvula es muy utilizada a nivel de hidráulica, porque en sistemas hidráulicos sí tenemos que bloquear como tal el flujo de líquidos, mientras que en sistemas neumáticos, por lo general, cuando hacemos la transición entre una posición a otra de la válvula, lo que generamos son escapes sobre esa válvula. Vamos a ver físicamente la válvula 5.3 proporcional que tiene FluidSync. Entonces voy acá a dar descripción del componente. Esta válvula es una válvula 5.3 que tiene una conexión de entradas y de salidas. La entrada es una entrada de aire, ¿sí? Por esta vía de acá, que corresponde a este racor que estoy señalando en este momento. Y en las otras posiciones de entrada, de salida, perdón, están unos filtros de aire conectados, que en este caso, digamos que para la configuración de la válvula, tendríamos la siguiente configuración. Entonces, como elementos de alimentación voy a colocar aquí una fuente de aire, esta fuentecita de aire acá, que sería la entrada de la válvula, ¿cierto? Que sería esta entrada de acá. Y por aquí vamos a conectar o vamos a, la válvula como tal tiene unos filtros. ¿Sí? Estos filtros van aquí en estos dos conexiones. Entonces vamos a colocarla, vamos a configurarla, perdón, esas vías, esos filtros aquí dentro de la válvula. Entonces voy a colocar los filtros. Y como tal, tiene dos salidas para manejarlo como una válvula 5.2 biestable para el control de un cilindro, de un actuador de doble efecto, ¿cierto? Entonces estamos acostumbrados a trabajar con este actuador de doble efecto, entonces lo voy a arrastrar acá. Y la idea es controlar la posición sobre este cilindro de doble efecto. La particularidad de esta válvula viene dispuesta aquí en el solenoide, ¿sí? Este solenoide que tiene es la válvula. Si ustedes observan, esta válvula tiene dos muelles, uno a la izquierda y otro a la derecha,
que corresponde a que la posición normalmente de esta válvula es una válvula bloqueada, ¿no? Por esta posición que tiene la vía. Sin embargo, cuando se le genera un voltaje sobre este solenoide, entonces ese voltaje es un voltaje que cambia, ¿sí? Según la función que tengamos. Entonces, ese voltaje está dispuesto para que las posiciones de las vías pues cambien, de la válvula, perdón, la posición de las vías de las válvulas cambie. Bien, entonces, dentro de la configuración de esta válvula, vamos a tener aquí una conexión. Esta válvula trabaja con una alimentación de 24 voltios para que funcione el solenoide, este de acá, que esa conexión sería por este cable azul para 0 voltios y rojo para 24 voltios. El cable negro y el cable blanco corresponde a la configuración de la entrada analógica de 0 a 10 voltios para poder determinar la posición de la válvula en el proceso de cambio o en la configuración de cambio que tenemos que realizar dentro de la máquina. Esta válvula proporcional tiene una regulación por bucle abierto, entonces como tal dentro de la configuración de la válvula o dentro del circuito eléctrico de la válvula, vamos a tener un circuito de regulación de bucle abierto que está dispuesto por una generación de una función que va a estar alimentando ese solenoide, el cual tiene la entrada análoga, ¿cierto? De 0 a 10 voltios. Entonces, aquí dentro de la configuración que vamos a hacer de esa válvula, vamos a utilizar una regulación de bucle abierto por medio de un generador de funciones. Ya vamos a realizar este cableado, ¿sí? Aquí dentro de la ayuda vamos a poder ver las diferentes características de los parámetros de trabajo de esta válvula proporcional. Tiene un tiempo de respuesta de 5 milisegundos. Es una válvula pues, que reacciona relativamente rápido, ¿sí? Para que nosotros podamos observar esa frecuencia de trabajo. Y pues aquí también podemos hallar una ayuda con respecto a lo que es la válvula o el solenoide de la válvula proporcional, ¿no? Entonces, dentro de la configuración de la válvula proporcional tenemos que realizar un cableado en donde tenemos la alimentación aquí de 24,0 y tenemos la alimentación de entrada de esa válvula, de ese solenoide, en donde pues tratamos de trabajar en donde este cero de la válvula, pues va a corresponder también al cero de configuración de entrada de los 0 a 10 voltios de la entrada análoga del solenoide. Bien. ¿Cómo se hace el acoplamiento neumático y el acoplamiento eléctrico de ese solenoide? Entonces aquí tenemos la válvula ya con su respectivo cilindro. Vamos a llamar a esta válvula Y1. Entonces, esta válvula va a permitirnos realizar el avance y retroceso de este cilindro por medio de un voltaje que va a entrar por acá, ¿cierto? Y ese voltaje pues va a ser, vamos a variarlo con diferentes tipos de funciones. Para ello vamos a realizar un circuito eléctrico, entonces vamos a salirnos ya de la parte neumática y vamos a entrar aquí a los componentes eléctricos para realizar
control sobre esta válvula proporcional. Entonces, para ello vamos a tener una alimentación de 24 a 0. Entonces, voy a realizar aquí, voy a colocar aquí en la parte derecha del circuito neumático y en la parte izquierda voy a colocar el circuito eléctrico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la configuración del circuito eléctrico? Este Y1 funciona por medio de un solenoide. Entonces, se me olvidó sacarlo aquí. Cuando saqué la válvula de control, aquí este solenoide acá, entonces voy a sacarlo acá. Y vamos a alimentar ese solenoide en una primera instancia por medio de un generador de funciones. Entonces, este generador de funciones es este elemento que ustedes ven acá, este de acá. Este elemento me genera unas salidas de voltaje. Entonces vamos a ver qué tipo de salidas de señal de voltaje genera. Genera una salida constante, que esto es como si tuviéramos un potenciómetro, ¿cierto? Un potenciómetro conectado a una entrada de la válvula, en donde cambiaría manualmente el valor del voltaje constante, digamos, el valor del voltaje de entrada sobre la válvula. Hay una señal tipo rectángulo, que este caso sería una señal on-off, o apagado, encendido, ¿cierto? Entonces él va a generar unos flancos de encendido y apagado con respecto a un voltaje de desplazamiento que está configurado en este generador de funciones de menos 10 a 10 voltios. Esa sería la configuración. También podríamos generar una función sinusoidal, ¿sí? Que en este caso ya la función de salida sería por medio de una onda seno, ¿cierto? En donde la amplitud de esa onda tendría pues el valor de voltaje positivo pico, 10 voltios positivo, ¿cierto? Y menos 10 voltios negativo, voltaje del valor pico negativo, ¿no? En este caso, esta función seno me daría esta variación en función de una proporcionalidad de frecuencia, ¿no? Entonces, esa frecuencia está dada por medio de este valor de acá. Entonces, a medida que disminuyamos esa frecuencia, pues más lento va a ser el valor o el cambio de ese valor de esa onda que estamos trabajando por medio del generador. Hay otro tipo de señal que es una señal de triángulo, esta de acá. Entonces, en este caso, me generaría una salida triangular. Entonces, tendría aquí una señal de este tipo, en donde lo mismo, igual que el valor del voltaje, perdón, de la onda sinusoidal, es de, perdón, 10 voltios positivos, eh, voltaje pico positivo, menos 10 voltios, voltaje pico negativo. Esto lo vamos a ver en el funcionamiento de la válvula, cómo se comporta, ¿no? Cuando llega a los voltajes positivos y los voltajes negativos, vamos a ver el comportamiento. Y vamos a ver el cambio o la frecuencia que puede haber en esta variación según la onda que le generemos al valor de Y1. Bien, entonces vamos a utilizar este generador de funciones. Voy a borrar aquí. Ahorita cambiamos los parámetros. Y esta señal pues va a estar en la entrada del valor
de, de entrada de la válvula del solenoide. Alimentamos la válvula a 24 voltios de esta forma. Y para verificar el voltaje de entrada del solenoide, vamos a colocar un elemento de visualización o de medición, ¿cierto? Que estamos acostumbrados a trabajar, que sería un voltímetro, entre el valor de la señal de entrada y el valor referencia de 0 voltios de la fuente de alimentación. Entonces, por medio de este elemento vamos a poder ver la variación del voltaje según la señal que me esté generando el generador de funciones, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí el cambio, primero un cambio constante que tenga la señal, ¿cierto? Entonces vamos a generar un cambio constante, un desplazamiento de 0, ¿cierto? Y lo que haríamos sería mirar el comportamiento de la válvula con respecto a... Voy a acercar un poquito. Voy a simular el sistema con este tipo de variación. Aquí en este caso, el cambio que voy a hacer es como si estuviera variando un potenciómetro. Entonces, en primera instancia, la válvula está bloqueada, ¿cierto? Está bloqueada porque está en la posición inicial. Entonces, están actuando como tal estos dos muelles, están actuando para que la válvula se permanezca bloqueada. A medida que vaya aumentando el voltaje, ¿cierto? El voltaje va cambiando y cuando llegue a los... Aquí no está cambiando, permítame un momentico. Me faltó configurar y colocarle la marca de esta válvula. Tenemos que tener en cuenta que si en el circuito neumático llamamos al solenoide Y1, aquí en este caso, aquí también lo tendremos que llamar Y1. Permítanme, les voy a dar el ingreso a las personas que no. Listo. Entonces, en este caso, no había configurado la marca del circuito eléctrico, entonces por eso no veíamos el cambio sobre el circuito neumático. Aquí ya vamos a ver el cambio. Observemos que dentro de la variación, entonces en una primera instancia, cuando está en 0 voltios, él conmutó la válvula, ¿cierto? En este caso va a mantener el cilindro retraído. De 0 y todos los voltajes negativos, él mantiene el cilindro retraído, ¿sí? ¿Cuándo va a empezar a hacer el cambio? O sea, ustedes ven aquí todos los voltajes negativos desde menos 10 a 0, él mantiene el valor retraído, ¿cierto? Del cilindro. ¿Por qué? Porque esta válvula funciona proporcionalmente, es con un voltaje de 0 a 10 voltios, ¿cierto? Todo lo que sea menor de 0, pues él lo va a tener en cuenta como si fuera un valor de 0. Entonces, en este caso, la proporcionalidad ahí o va a mantener la válvula conmutada para que el cilindro esté retraído. Y aquí vamos a ver la proporcionalidad cuando cambia de 0, ¿cierto? Entonces vamos a ver que ya cuando son voltajes positivos de 0 en adelante,
ya él va a empezar a realizar una conmutación, ¿cierto? O va a empezar a variar proporcionalmente. Si ustedes ven acá en la imagen, él va variando, ¿sí? Diferente a como varía con las válvulas de vías que estamos acostumbrados a trabajar en, en los circuitos de electroneumática, ¿cierto? Entonces aquí está variando proporcionalmente. ¿Proporcionalmente a qué? Al cambio que yo le estoy haciendo aquí de voltaje. Entonces voy cambiando aquí el voltaje y la válvula se va moviendo proporcionalmente, ¿sí? En un primer instante, cuando llegue al voltaje 5, a 5 voltios, la válvula tiene que estar exactamente en la mitad, o sea, tiene que estar bloqueada, ¿cierto? Del sistema. Y cuando pase los 5 voltios, ¿sí? O sea, voltajes de 5 a 10 voltios, él va a conmutar y al conmutar va a generar que el cilindro eh, genere o se expanda para que se pueda trabajar sobre la proporcionalidad. Aquí no estamos viendo, digamos, la proporcionalidad de la presión, sino de la conmutación de la válvula, ¿no? Cuando cambia en la proporcionalidad de 0 a 5 voltios. Entonces, todo lo que esté mayor de 5 voltios va a hacer que el cilindro, ¿sí? Esté expandido y va a cambiar aquí la proporcionalidad en el momento en el que vaya bajando el voltaje, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ahí está en 5.2 y ya cuando baja, ¿cierto? Baja a 4.58, cuando baja de 5, él conmuta, ¿cierto? Y me va a permitir ese cambio sobre la válvula. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Esa misma proporcionalidad es la que tenemos que observar en la máquina de filtración. Ya vimos la primera función, que en este caso sería una función manual, y ahora vamos a ver un cambio sobre el generador de funciones ya con unas ondas dispuestas para el trabajo o los cambios de variación según una frecuencia determinada. Entonces, la primera variación que vamos a ver es una variación de un generador, de una onda, perdón, en rectángulo, que va a tener una frecuencia de 1 Hz. Quiere decir eso que el periodo de la onda va a ser de 1 segundo. O sea, vamos a ver el cambio cada segundo en cuanto a los voltajes de 0, de menos 10 a 10 voltios. La amplitud vamos a dejarla en, aquí podemos cambiar la amplitud de la onda a 10 voltios, ¿cierto? Para que sea el valor máximo. Y el desplazamiento lo vamos a dejar de 0 para que podamos ver el cambio que va a haber con esta señal. Entonces, aquí vamos a ver que con ese cambio haríamos un cambio cada segundo de 10 a menos 10, ¿cierto? Él está cambiando, generando esta función rápidamente o el cambio y lo vemos eh, en la frecuencia de expansión y retracción del cilindro. Esta frecuencia va a ser o el tiempo que trabaja esa frecuencia, pues va a estar determinado por los hertz, ¿sí? que configuré en un principio. Si yo bajo este valor, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a bajar a 0.1 Hz, estoy cambiando el valor del tiempo de expansión y retracción que pueda tener el cilindro entre 10 y menos 10 voltios. ¿Cierto? Entonces ahí vamos a ver el cambio de 10 a menos 10 voltios en la entrada del solenoide proporcional. Aquí no estamos viendo un cambio, una variación, digamos,
que podamos variar como tal la proporcionalidad de salida del cilindro, sino únicamente vamos a ver que se expande y se retrae en el momento en el que cambio la frecuencia. Si yo cambio o si cambiamos el valor de la frecuencia, ¿cierto? Perdón, del tipo de onda, y con un tipo de onda diferente, entonces voy a parar aquí la simulación y voy a cambiar el tipo de onda. Ya no le voy a colocar una onda rectangular, sino voy a colocar una onda sinusoidal con esta misma frecuencia. Entonces, esta onda se comporta de esta forma, ¿cierto? Y van cambiando los valores de voltaje con respecto al tiempo que están entrando aquí a la válvula. Entonces, vamos a ver ese cambio, lo vamos a ver sobre todo aquí en en el valor que nos está mostrando el multímetro. Vamos a verlo. Entonces, si ustedes observan, aquí sí vemos la variación, ¿cierto? Y del voltaje, si ustedes observan, siempre cuando está en voltajes negativos, él mantiene retraído el cilindro. Cuando sube a voltajes positivos, hasta que llegue a 5 voltios, él cambia la posición del cilindro. Y vamos aquí por medio de esta señal sinusoidal, pues vamos a ver o vamos a poder ver el desplazamiento proporcional que tiene la válvula para hacer esa conmutación y permitir que el cilindro se expanda y se retraiga, ¿sí? O sea, ese cambio proporcional se ve un poco más suave que en una onda cuadrada. Y en una onda triangular, perdón, voy a poder ver esos valores o esos cambios en valores eh, o digamos, la proporcionalidad de cambios un poquito más bruscos que lo que veíamos en la señal sinusoidal. Entonces vamos a cambiar aquí a tipo de señal triángulo. Y vamos a ver aquí el cambio, o vamos a ver que pues tiene una variación eh, un poco parecida a lo que es la variación de la señal sinusoidal. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, dentro del generador de funciones, cuando yo tengo la posibilidad de tener un generador de funciones como este de acá, ese generador de funciones se le puede se le puede configurar, perdón, cuadrar, no, configurar un perfil de tensión. Ese perfil de tensión es una variación de voltaje con respecto al tiempo. Entonces, este sería el voltaje, ¿cierto? Este de acá. Y por aquí tendríamos el tiempo, este de acá. Entonces, puedo configurar esa variación de tiempo. ¿Qué me va a permitir eso? Que puedo realizar configuraciones ya no con voltajes negativos, sino únicamente con los voltajes que requiero o que requiere este solenoide que trabaja, decíamos, de 0 a 10 voltios, ¿cierto? Entonces, para ver esas variaciones, lo que podríamos realizar sería una configuración del voltaje con respecto al tiempo por medio de esta gráfica de acá. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta gráfica? Vamos a tener un rango de tiempo, en este caso el rango de tiempo es de 10 segundos. Voy a poder realizar una función determinada con esta válvula proporcional sobre esta cilindro, en donde requiero la transición del voltaje. Entonces voy a colocar aquí una variación a 10 voltios. Entonces va a pasar de 0 a 10 voltios. ¿Cierto? Aquí voy a poder ver en estos 2 segundos la variación. Aquí podemos cambiarlo a 10 voltios.
Luego voy a hacer una variación en otros 2 segundos a 5 voltios. Entonces voy a subir acá 5 voltios. 5 voltios en el tiempo de 4 segundos. Luego voy a hacer una variación en otros 2 segundos a 10 voltios, nuevamente. Entonces voy a colocar aquí 10 voltios y aquí voy a colocar 6 segundos. 6 segundos. Ya hice la última configuración. Por aquí voy a cambiar en los otros 2 segundos voy a colocar un voltaje de 3 voltios en el tiempo de 8 segundos y luego va a cambiar a 0 voltios para comenzar de nuevo el ciclo. Entonces vamos a configurar estos 10 segundos con variaciones de voltaje sobre la válvula proporcional, ¿cierto? Entonces esas variaciones van a estar de 0 a 10, luego baja a 5, luego sube otra vez a 10 y baja a 3 voltios y por último termina en 0 voltios nuevamente. Vamos a bajar esa proporcionalidad, podríamos realizar el cambio para que ustedes lo vean más adelante, pero primero vamos a ver aquí la secuencia. Entonces, aquí podríamos observar la secuencia. ¿Sí? Vemos el tiempo de conmutación en esa variación de la conmutación sobre la válvula. Aquí podríamos hacer un análisis, podríamos colocar unas gráficas. En neumática estamos muy acostumbrados a trabajar con gráficas, ¿cierto? Y gráficas como, vamos a ver si por aquí encuentro la gráfica. Vamos a colocar una gráfica de diagrama de estado-fase, ¿cierto? Entonces aquí vemos el desplazamiento del cilindro, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar el desplazamiento del cilindro, pero también podríamos colocar la posición de la válvula, ¿sí? Ver ese cambio de la posición de la válvula con respecto al desplazamiento del cilindro y mirar cómo se comporta ese desplazamiento de la válvula con respecto perdón, esa posición de la válvula con respecto al desplazamiento en milímetros del cilindro. Entonces, en este caso, ponemos nuevamente aquí y podemos ver ese desplazamiento aquí en posición de la válvula, ¿sí? De la válvula como tal, es a donde vemos esa gráfica que acabamos de configurar aquí, ¿cierto? Es esta gráfica en donde vemos las caídas, ¿cierto? De la posición y el desplazamiento de la válvula, ¿no? Aunque no esté cambiando, por ejemplo, la variación del cilindro, en este caso, por ejemplo, está el cilindro expandido totalmente aquí a 100 milímetros, que es lo que trabaja este cilindro, aquí no cambia su desplazamiento. Vamos a ver cuándo cambia, podría cambiar esta gráfica en el momento en el que cambiemos esta configuración, ¿cierto? Entonces aquí vamos a cambiarlo a este valor, no lo vamos a colocar en 5 voltios, sino lo vamos a colocar en 4.5. Y vamos a ver que ahí ya va a haber un cambio
dentro de la configuración de la posición del cilindro. Es un cambio pequeño, ¿cierto? Porque solo hicimos 5 voltios, 0.5 voltios, pero entre más cambiamos este valor, ¿cierto? Entonces vamos a acercarlo más a cero. Vamos a ver el desplazamiento que va a haber. Aquí, por ejemplo, está, dejémoslo en 2 voltios. Aquí sí vamos a poder ver el cambio, ¿sí? Si viene este cambio que hubo en cuanto a la posición del cilindro con respecto a la posición de la válvula, ¿sí? Al cambiar la variación en este punto específicamente sobre la conmutación de la válvula. Bien. Con esto vemos cómo sería la configuración de la válvula, de las válvulas proporcionales cuando utilizamos un generador de funciones. Vamos a ver también esta misma configuración de la válvula proporcional, pero la vamos a ver, la vamos a simular directamente con otro componente eléctrico que utilizamos aquí dentro de los componentes eléctricos de alimentación de de los cambios como tal de funciones dentro del FluidSync, que es una tarjeta de un valor de consigna, ¿cierto? O una tarjeta, digamos, de diferentes tipos de valores para generar una función dentro de una señal análoga. Entonces, en este caso, vamos a cambiar esa configuración que tenemos en el generador de funciones y vamos a colocar una tarjeta, entonces, como si fuera una tarjeta de adquisición de datos, ¿cierto? O de generación de señales de entradas y salidas. Entonces, en este caso, por medio de esta tarjeta vamos a poder configurar unas rampas, ¿sí? Y unos valores o unos puntos de cambio o de transición entre diferentes valores de voltaje. Entonces, como ustedes pueden ver, estos puntos de consigna son puntos o valores que trabajan con un tiempo de conmutación. En este caso, el tiempo de conmutación de esta tarjeta es de 1 segundo. Aquí está configurada como tiempo de conmutación entre cada una de estas consignas. Quiere decir eso que si yo aquí le coloco un valor de 10 voltios en la primera consigna, y quiero pasar a otro valor, entonces para pasar de W1 a W2, el tiempo de transición sería 1 segundo, y puedo cambiar aquí el valor de voltaje. Entonces ya no, por ejemplo, ya no coloco 10 voltios, sino coloco 5 voltios. En la tercera consigna voy a colocar 3 voltios. Y en la cuarta voy a colocar 8 voltios. Entonces, esto es en voltaje, ¿no? Teniendo en cuenta que el voltaje de alimentación de la válvula proporcional es de 0 a 10 voltios. ¿Listo? Entonces, en este caso, la conmutación va a ser cada segundo y va a cambiar 10, 5, 3, 8 y luego vuelve a comenzar. 10, 5, 3, 8 y luego vuelve a comenzar. Vamos a ver la secuencia que tendría, o de trabajo, que tendría este cilindro con respecto a esta configuración. Vamos a aumentar el tiempo de conmutación entre cada una de las consignas. Vamos a disminuir también ese tiempo para mirar esas transiciones, qué tan rápido pueden hacer.
Esto nos sirve, por ejemplo, para configurar secuencias. Por ejemplo, en electroneumática estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, secuencias a más, a menos, B más, B menos, así, ¿sí? B más, B menos, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de secuencia. La podríamos trabajar directamente con válvulas proporcionales para realizar secuencias con un tiempo de conmutación determinado, ¿no? Entonces, en este caso, esta va a ser la consigna, las consignas 10, 5, 3 y 8, voltios estamos hablando, ¿no? Y van a hacer en un tiempo de conmutación de 1 segundo. Entonces aquí vamos a colocar la conexión hacia la entrada del solenoide y pues esta tarjeta va a tener una alimentación de 0,24. Ya ahorita vamos a configurar estas entradas, estas de acá. Por ahora vamos a ver únicamente el cambio de de este cilindro y la posición de la válvula con respecto a estas transiciones que estamos colocando aquí en esta tarjeta de valores de consigna. Entonces ahí estarían 10, luego pasa un valor de 5, 3 y 8. ¿Sí? Entonces voy a darle pausa acá. Aquí vemos los valores de la posición de la válvula. ¿Sí? Entonces aquí vemos la posición de la válvula sería el 1 cuando está cuando está conmuta, ¿cierto? Hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Entonces aquí vemos esos cambios en la posición de la válvula. Y esos cambios pueden ser bruscos, como lo vemos acá, o podemos también configurarle unas rampas para que ese cambio sea progresivo. Entonces, ¿cómo podemos configurar esas rampas? Voy a darle aquí stop. Si ustedes ven la posición del cilindro, él cambia, ¿cierto? Conmuta con una frecuencia determinada, así la posición de la válvula esté cambiando. Vamos a colocarle a esta señal, para que no sea tan brusca, para que los cambios no sean tan bruscos, voy a colocarle una rampa. Entonces, esas rampas están dispuestas aquí por estos valores. Estos valores, digamos que pueden ser valores que me permitan una proporcionalidad de la válvula, pues rampas de 0,5, ¿sí? Voltios. Y eso pues me va a generar una proporcionalidad en el cambio de la válvula. Aquí pues vamos a ver algún cambio sobre esas posiciones. Si ustedes observan, ya no son esos cambios tan bruscos, ¿sí? Entonces vemos ya las rampas trabajando sobre la conmutación. En este caso, esa rampa que configuramos en R1 es la de activación sobre la función determinada de la válvula proporcional. Bien. Cuando queremos que sea tal cual como nosotros, digamos, lo configuramos para que no existan estos cambios o estas variaciones de la posición de la válvula con rampas, pues dejamos el valor aquí 0, ¿cierto? En la rampa. Entonces, en la rampa, cuando los valores son 0, hace un cambio, digamos que sin ninguna variación sin ningún cambio en la rampa de posición con respecto al tiempo. Entonces vamos a verlo nuevamente. Entonces, si ustedes observan aquí ya no existe esa variación, sino los cambios son cuadrados, ¿sí? Mientras que con las rampas vemos unos cambios rectangulares sobre la posición de la válvula. Bien. Asimismo, también podemos cambiar los valores del W. Por ejemplo, aquí voy a cambiarle a 7 voltios. Al cambiarle ahí a 7 voltios,
y ya va a cambiar la conmutación del cilindro. Entonces ya voy a ver otro tipo de conmutación, ¿sí? O por ejemplo, vamos a darle aquí. Cambió la frecuencia de trabajo, tanto del cilindro como de la válvula en su posición. Bien. Hasta aquí sería, digamos, una configuración de una tarjeta programada, ¿sí? Pero también le podemos generar a esta tarjeta unas señales binarias para poder realizar estos puntos de consigna, ¿cierto? Entonces, para realizar esos puntos de consigna podríamos generarle entradas binarias. Aquí tenemos dispuestos 3 entradas. En estas 3 entradas vamos a tener en cuenta una tablita acá, en donde vamos a conectar un contacto S1, perdón, un pulsador, un botón S1, un botón S2 y un botón S3. Entonces, para eso voy a tener que utilizar unos interruptores, ¿sí? Con accionamiento manual y con enclavamiento mecánico, que son estos de acá, en donde aquí tendríamos la primera entrada. Vamos a ver esta primera entrada. Entonces, en este caso, vamos a mirar a cuál corresponde, ¿cierto? Entonces, voy a darle doble clic acá y le voy a decir, vea, el control va a ser de esa tarjeta, va a ser un control externo. Entonces, va a ser acá el control externo sobre la tarjeta y me la va a estar determinando esas entradas que tiene la tarjeta. Entonces, en este caso, vamos a activar la tarjeta y vamos a generar un pulso. Aquí vemos en el voltímetro que la señal que me está generando son 7 voltios. ¿Dónde veo esos 7 voltios? Dentro de las consignas. Entonces, por aquí puedo observar que los 7 voltios están dados acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí, en este caso, cuando se activa S3, va a salir 7 voltios. 7 voltios, ¿cierto? Entonces, cuando no está activo ninguno, voy a colocarle que sean 0 voltios, que sería la primera consigna. La segunda es 7 voltios. Aquí 0, 7. Vamos a cambiarle aquí a 10. Y aquí vamos a colocarle 3 voltios. Entonces, cuando no está activo ninguno, que sería acá, este de acá, voy a colocar aquí los 3 pulsadores. Este sería el primero, segundo y por aquí estaría el tercero. Entonces, cuando no está activo ninguno, me da 10 voltios. 10 voltios, lo tengo configurado aquí. Puedo cambiarle este valor, pongámosle 0. Y vuelvo. Entonces, cuando no está activo, 0 voltios. Cuando está activo el primero, serían 7 voltios, ¿cierto? Entonces, en este caso, correspondería a este primero, ¿cierto? Entonces, en este caso, este se va a llamar S3, este se va a llamar S2 y este se va a llamar S1.
Entonces tengo aquí S1, S2 y S3, que corresponden aquí a estos valores de estos contactos, S1, S2 y S3. Cuando no está activo ninguno de esos tres interruptores, el voltaje de salida va a ser 0 voltios. Cuando está activo únicamente S3, va a ser de 7 voltios. Cuando está activo únicamente S2, va a ser de, aquí voy a mirar, 3 voltios y 5 voltios. 3 voltios. Y por aquí vamos a ver este W4. Este W4 no es este de acá. Vamos a ver. Estos 8 voltios. Entonces, cuando no hay ninguno, cuando está el primero, cuando está el segundo, y vamos a ver cuando estén los dos primeros. Entonces, cuando no está activo ningún interruptor, 0 voltios. Cuando está activo el primero, o sea, S3, me da 7 voltios. Desactivo S3, cambio a 0 voltios. Cuando está activo S2, me da 3 voltios. Ahí ustedes pueden observar que si bien la posición de la válvula cambió, la conmutación del desplazamiento del cilindro continúa retraído. Cambio, ¿cierto? Aquí me da 5 voltios, que corresponde aquí a este valor de acá de W4, ¿cierto? Y si sigo activando, por ejemplo, valores superiores acá, digamos que W5 sea 10 voltios, correspondería al valor de S1. Entonces, en la tablita voy a colocar aquí 1, 0, 0. Aquí correspondería, perdón, esto sería 1, 1, 0, aquí sería 1, 0, 0, sería 10 voltios. Así se configuran los diferentes valores para poder generar diferentes salidas sobre la conmutación con valores externos, ¿no? Entonces, cuando está cuando está con diferentes valores de salidas sobre el solenoide proporcional y la conmutación que pueda haber en el cilindro. Entonces, aquí podemos ver los cambios. Aquí hay 3 voltios, pero no conmuta la válvula, ¿cierto? Aquí ya hay 10 voltios y conmutó la válvula, cambió de posición la válvula y también cambió de desplazamiento el cilindro a estar expandido. Bien, entonces esta tarjeta nos permite generar entradas por medio ya sea de interruptores o por medio de una secuencia de trabajo, ¿cierto? Entonces, el trabajo que van a hacer ustedes dentro de la configuración de esta válvula proporcional es terminar esta tablita. Entonces yo les voy a dar aquí uno de los valores de voltaje. Ustedes van a terminar esta tablita montando este circuito, lo van a montar en FluidSim. Van a terminar esta tablita, ¿sí? Yo les voy a cambiar estos valores acá para que terminen y configuren las diferentes consignas, ¿sí? Para los 8 valores que se pueden trabajar con estos 3 bits de entrada o estas 3 entradas de la tarjeta de consigna para diferentes posiciones, tanto de la válvula proporcional como el desplazamiento del cilindro. Entonces, les voy a enviar
por WhatsApp, aquí por el WhatsApp, les voy a enviar esta tabla, le voy a cambiar estos valores de voltaje, ¿sí? Para que terminen y se pueda realizar la configuración de este cilindro con respecto a los diferentes valores de las consignas en la tarjeta. Dentro del ejercicio que ustedes van a realizar, también es necesario que realicen esa primera parte que explicamos el día de hoy, que fue la alimentación con generador de funciones. Entonces van a hacer un documento en Word o en PDF, como lo quieran hacer, eh, en donde van a colocar los circuitos eh, o la configuración de ese generador de funciones con las diferentes rampas que se pueda trabajar. Entonces aquí estaría trabajo constante, rectángulo, seno, triángulo. Y ver esos cambios en este diagrama de estado-fase, ¿cierto? Entonces vamos a poder ver esos cambios y también van a colocar este circuito ya utilizando la tarjeta, el generador de consignas con las diferentes eh, posiciones de los contactos de las entradas de la tarjeta de consigna y los valores determinados para cada una de las consignas. ¿Listo? Entonces, ese trabajo sería para el día miércoles de la próxima semana, eh, porque el día miércoles vamos a trabajar presencialmente en el ambiente de formación. Entonces, la idea es que si tienen alguna duda con respecto a estos circuitos y los veamos en el ambiente de formación, las dudas que tengan o eh, la configuración como tal de la válvula proporcional y miremos cada uno de los circuitos que realizaron dentro del desarrollo de la clase. ¿Listo? Esperemos que el día miércoles pues podamos trabajar ya en el ambiente de formación con la tarjeta y con la válvula proporcional que está dispuesta ya en el ambiente de formación para que podamos ver los cambios de presiones sobre esa válvula proporcional. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, profe. Profe, en mi caso, ¿cómo hago ahí? Ah, César, no, usted me lo envía me lo puede enviar por correo electrónico, el desarrollo de los ejercicios en FleetSim y los verificamos por correo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, vale. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, ya les envío esta tablita con los valores de voltaje. Vamos a hacer de una vez aquí los valores. 2 voltios. Aquí trabajamos 6 voltios. 10 voltios. 5 voltios. Vamos a pasar nuevamente a 2 voltios. 5 voltios. Y terminamos con 9 voltios. Esta tablita se las voy a enviar por el WhatsApp para que terminen la configuración de las consignas, de la tarjeta de consignas con respecto a estos valores y pongamos a funcionar el circuito con esos valores de la tarjeta de consigna. ¿Listo? Bien.
Muchas gracias a todos por su atención y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles de hoy en 8 en el ambiente de formación para trabajar con las válvulas proporcionales. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego, profe, que Hasta esté luego. bien. Hasta luego. Hasta luego, Sí, profe, gracias. gracias.